Bueno, tenemos aquí la cinta de los recuerdos del caso Todo por Catrina, la historia del papel. En él hemos visto que el papel ha sido una herramienta muy importante a medida que hemos avanzado en las sociedades, ya que es una herramienta que nos permite comunicación, educación y adquirir conocimientos, ya que hemos visto que a medida que hemos avanzado en la sociedad hemos dejado nuestros logros, hecho palabras, hecho imágenes. Entonces han sido elementos que nos han podido, hemos hecho trascender a medida que hemos evolucionado el ser humano. Entonces, en este caso, el papel es un instrumento de gran importancia para el ser humano. Desde sus inicios ha sido la herramienta donde se ha plasmado diversas formas de percibir, ver e interpretar el mundo por las diferentes culturas que han dejado una huella por medio del papel. Entonces aquí empezamos. En el año 105, Cai Lun, o conocido como Tsai Lun, emperador de China, fue el que fabricó por primera vez su papel, usando elementos como la corteza de morera, tejidos de seda, ropa vieja con moldes de tiras de bambú. Pero este fue un descubrimiento el cual estuvo solo bajo el conocimiento de China, o sea, no le dio a conocer. Tuvo que pasar cierto periodo para dárselo a conocer a los demás del mundo, a las demás culturas. Pero pues a medida que fue avanzando, vemos que en el año 610 la técnica se introdujo a Japón. En el año 750 fue en Asia Central. En el año 800 se introdujo a Egipto, pero los egipcios modificaron la elaboración del papel. Ellos usaron materiales vegetales en la fabricación de papiros, que así llamaban entonces al papel los egipcios, ya que las letras tenían un alto desarrollo e importancia dentro de la sociedad egipcia. En el año 806 en Europa el papel fue introducido por los árabes, mejorando la técnica utilizando algodón, lino y cáñamo. Por lo que hemos visto hasta este momento, el papel ha jugado un rol muy importante dentro de la sociedad, de las subculturas. Sin esta invención o sin este descubrimiento no hubiéramos podido obtener tantas maravillas o tanta información de las civilizaciones pasadas, de nuestros orígenes, de todo lo que ha sucedido y lo que podría suceder. Es una forma en la que el ser humano explora todos sus conocimientos y lo deja en un margen legible, donde únicamente no con palabras, como ya lo mencioné, sino a través de dibujos, de ilustraciones hemos podido. En este caso, los egipcios no únicamente utilizaban el papel para escribir, sino para su escritura era basada en símbolos. Entonces es una manera de comunicación, de interlazarnos, de comunicarnos, de ver las formas de vida de nosotros. Vemos que también que en el año 850 se introduce por Nepal hasta la India el papel o la técnica, pero también en este año fue muy importante porque se construye la primera fábrica de papel, que se estableció en España alrededor del año 1150. En su proceso de fabricación mejoraron los cultivos de cáñamo y limo, expandiendo por toda Europa, y se perfeccionó la técnica de encolocado y mejoramiento de máquinas. Es que pues se me pasó un poco mencionarles que cuando estamos hablando en la parte de Europa, en el 806, y lo de egipcio, ellos utilizaban el papel, pero a él le tiene que hacer un proceso de blanqueamiento. Entonces a los papeles que no le hacían este proceso, se les dejaba únicamente como para el uso de las demás personas, porque pues los emperadores
y los reyes los que utilizaban el papel blanco. Entonces, volviendo a esta parte, ya vemos cómo ha avanzado la sociedad, cómo se ha ido evolucionando el uso y la técnica. Entonces ya vemos que aparecen las primeras máquinas, las cuales ayudan a la elaboración de este material y hace más eficiente su utilización. En el siglo XIII, los holandeses, en la búsqueda de la perfección de la técnica, inventaron máquinas que entregaba pasta de mejor calidad, más refinadas, en menos tiempo. Pues era un poco complicado en esta época, hasta esta época, la utilización de las personas como máquinas, porque tuvieron muchos inconvenientes a medida que iban enrollando los rollos, a medida que utilizaban la ropa, las telas para su fabricación en los procesos. Entonces fue muy importante que en Holanda se haya hecho la perfección de la técnica y se hayan inventado esta máquina. En el siglo XV se realiza la invención de la imprenta, máquina que es de tipos móviles, de abaratamiento de la impresión de libros, lo cual estimula la fabricación de papel. Entonces aquí vemos que por medio de la imprenta, donde se les da un incentivo a la gente, como los libros, para adquirir conocimiento, para su recreación. La imprenta es una herramienta que motiva la fabricación de papel, porque pues los libros, aparte de tener conocimiento plasmado en hojas, utilizan pues es el papel, las hojas. Entonces hace que la producción se extienda. En el siglo XVII a XVIII se aumenta el uso del papel, se proyecta la escasez de tipos en su utilización, buscando la perfección en la maquinaria existente e implementando nuevos materiales. En el año de 1978, Nicolas Louis Robert diseña una instalación que hace posible la fabricación de papel en la banda continua, una máquina de papel con tela sin fin. Es la perfección de la máquina que los holandeses ya habrían fabricado. Entonces esto ayuda a que la producción mejore, haya menos tiempo y utilicen mayor producto. Entonces vemos que en esta historia que he comentado del papel, en el siglo XX, la constancia en el desarrollo de la industria del papel con altos niveles de producción ha sido muy importante, pero también vemos que Estados Unidos y Canadá son los mayores productores mundiales de papel, pulpa y productos papeleros. Una particularidad del papel son las filigramas o marcas de fábrica, es decir, los distintivos del fabricante. Entonces hemos visto que actualmente utilizamos muchas cosas el papel, tanto para los libros como para los cuadernos, como para las carteleras, los niños en el colegio, nosotros en el trabajo. Entonces esto ha ayudado al estímulo y vemos la importancia que es el papel dentro de nuestra sociedad. Entonces, por último, por todo su proceso de evolución que ha sufrido conforme pasa el tiempo, el papel en una hoja delgada elaborada con una pasta de fibras vegetales que son molidas, blanqueadas, desleídos en agua, secas y endurecidas posteriormente a la pulpa de la celulosa. Normalmente se le añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno con el fin de proporcionar diversas características. Entonces el papel lo encontramos, como ya mencioné, en libros, cuadernos, carteleras, hojas sueltas, entre otras variedades. Entonces vemos que el papel en nuestra sociedad ha sido muy importante, a pesar que la tecnología ha influido, ha marcado una gran importancia. Ya la mayoría de libros, de cosas, lo estamos viendo virtualmente, pero esto es algo que hoy en día el papel no ha dejado su importancia. Entonces este fue el video que he realizado para el caso de Todo por Katrina en la historia del papel, la cinta de las ideas.